Hola, queridos amigos de la historia y del sueño. En una nueva noche, estamos juntos de nuevo. Cierren los ojos lentamente. Aléjense del caos del mundo exterior. Porque esta noche los llevaré a una época muy lejana, iluminada por pinceladas pero con calles oscuras que nunca desaparecieron. Cuando escuchan el nombre Renacimiento, quizás les vengan a la mente las figuras divinas que Miguel Ángel plasmó en los techos. Tal vez los cuadernos de Leonardo, el auge de la imprenta, el despertar de la ciencia. Pero esta noche miraremos el fondo de esos cuadros y les preguntaré, ¿realmente les habría gustado vivir allí? Porque esas calles podían ser ornamentadas, pero olían mal. Esos palacios eran espléndidos, pero ustedes no pertenecían a ellos. Y en esta era de ascenso de la ciencia, podían ser quemados solo por una idea. Esta noche seguiremos la pregunta de por qué no habrían sobrevivido si hubieran vivido en la Europa del Renacimiento, y la historia les susurrará la respuesta. Mientras tanto, ustedes caerán dulcemente en el sueño. Si están listos, avancemos con pasos silenciosos por las calles brumosas de la historia. Comenzar el día en el Renacimiento no es lo primero que sientes al abrir los ojos, es que tu almohada está húmeda. Porque directamente no tienes almohada. Estás acostado sobre un saco lleno de paja, y los picores que sientes en la espalda son el saludo matutino de los insectos que viven en ella. Ser una persona promedio en la Europa del Renacimiento es tan difícil que haría que agradecieras incluso por la peor mañana de hoy. Lo que llamas casa es un refugio de una sola habitación, hecha de piedra o adobe. No hay sistema de calefacción. Quizás hay un fogón en un rincón, pero suponiendo que se haya apagado durante la noche, con las primeras luces del amanecer tu cuerpo despierta casi congelado. Así es como comienzas tu día. Quizás buscas un espejo, pero los espejos en esa época no eran algo que se encontrara en todas las casas. Ya es un problema encontrar agua. ¿Dónde conseguirás agua limpia para lavarte las manos y la cara? Si tienes suerte, hay una fuente cerca de tu casa. Pero esta vez te toca cargar el cubo. Es decir, apenas despiertas, no es la higiene corporal lo que comienza, sino una lucha física. Ahora llegamos al asunto principal. El alivio de la naturaleza. El inodoro. Olvida esa palabra. Olvida ese lujo. El concepto de inodoro en la Europa del Renacimiento aún no se había formado en el sentido actual. Incluso en los palacios reales, en lugar de habitaciones privadas, se usaban canales de piedra que salían al patio trasero o sillas secretas. Si eras del pueblo común, durante la noche habrás hecho tus necesidades en el orinal que está en la esquina de la habitación, una especie de bacinica. Por la mañana, una de tus tareas es taparla y vaciarla afuera. Al salir, te enfrentas a otra realidad. Las ciudades no son limpias. Las alcantarillas vertidas en la calle, la basura, los excrementos de animales, todos se combinan para saludarte con un olor que te rompe la nariz. La gente hace sus necesidades en la calle a primera hora de la mañana sin importarles los demás. Conceptos como vergüenza o privacidad no están tan extendidos como hoy. Ser testigo de una mujer orinando por la mañana o de un hombre defecando en una esquina es uno de los rituales matutinos habituales de la época. Esta falta de higiene en las ciudades no solo es incómoda, sino mortal. Porque las enfermedades se propagan como resultado de esta falta de alcantarillado. Peste, disentería, tifus, cada día que no puedes realizar tu limpieza matutina, tu riesgo de muerte aumenta un paso más. Pero para la gente de esa época, esto era normal. Porque nadie sabía nada mejor. La ciencia no había avanzado, los microbios aún no se habían descubierto. La creencia en el mal aire se aceptaba como la causa de las enfermedades.
Por eso la gente por la mañana se acerca frascos de perfume a la nariz o enciende incienso. Quizás no puedan escapar del olor, pero estos comportamientos alivian un poco el miedo a la muerte. En este punto, la diferencia de clases se hace sentir. Si eres rico, un sirviente te despierta por la mañana. Vacía la vacinica de cerámica que coloca debajo de ti. Antes de que abras los ojos, te traen agua caliente. Quizás incluso tengas la suerte de limpiarte la cara con agua de lavanda. Pero incluso este lujo que mencionamos está muy por detrás de la habitación de hotel más mediocre de hoy. Porque la tecnología, la higiene, la comodidad, ni siquiera habían nacido. Si eras un campesino, la situación es aún peor. Te despiertas con el sonido de los animales. Tu primera tarea probablemente sea ir al establo, ordeñar la vaca, dar de comer a las gallinas, y si tienes un pequeño terreno, cavar allí. Aún no hay inodoro. El hoyo detrás del establo o los arbustos son tu baño. Allí también debes tener cuidado. Es posible encontrarte con una serpiente, una rata o incluso otro campesino. El concepto de privacidad nuevamente no existe, pero el sentimiento de vergüenza es instintivo. Y bajo estas condiciones comienza tu día. Tienes hambre. El pan que tienes en la mano está duro. Si encuentras algo para untarle, da gracias. Quizás un poco de queso, un poco de carne seca. Pero no siempre. No existe una cultura de desayuno como comida. El hambre que durará todo el día, combinada con el esfuerzo físico de la mañana, te deja fatigado. Apenas es el comienzo del día, pero tu cuerpo está agotado. No se dejen engañar por el nombre Renacimiento. El ascenso del arte, el nacimiento de la ciencia, el resplandor de la cultura, todo está atrapado en las paredes de los palacios o en los vitrales de las iglesias. Si eres una persona común de esta era espléndida, las mañanas no se viven como un sueño, sino literalmente como una lucha. Y quizás tu mayor sueño sea despertar en un mundo donde realmente haya un inodoro. Si no eres noble, casi no tienes derechos. Tu estómago gruñe. El frío de la mañana aún no ha pasado. El interior de tu casa está más frío que el exterior. No tienes pan ni sopa delante. Solo unas cebollas sobrantes de anoche y unos trozos de pan de cebada seco. Pero lo peor es que tampoco tienes derecho a quejarte. Porque eres una persona común. Tu familia no tiene un escudo de armas ni eres pariente de un lord. Simplemente naciste, pero en la clase equivocada. El Renacimiento para la mayoría de nosotros es una época asociada con la cultura, el arte y la ciencia. Sin embargo, detrás de esta imagen reluciente, un sistema de clases gobernaba que, desde el momento de su nacimiento, encerraba a las personas en jaulas. Si eras noble, la ley estaba de tu lado. Si no, la ley caía sobre ti como una roca. Tu palabra no contaba en la corte. Si un noble quería reírse de tu casa, no tenías derecho a detenerlo. Porque la propiedad era un privilegio que venía por linaje. Es decir, incluso lo que era tuyo en realidad no lo era. Todo comenzaba con el nacimiento. Si nacías hijo de un noble, tenías una nodriza. Luego tenías tutores privados, maestros que sabían latín, instructores que te daban lecciones de espada. Había otros niños que crecían contigo, pero todos eran sirvientes. Mientras tú caminabas, ellos te abrían camino. Pero si otro bebé nacido el mismo año era hijo de un campesino común, su vida transcurría entre el barro, la enfermedad y la obediencia. Ser noble no solo era un privilegio, era una armadura invisible. No se hablaba de ello, no se cuestionaba. Simplemente se respetaba. Mientras ellos elegían telas,
tú rezabas para que los dobladillos de tus pantalones no estuvieran rotos. Mientras ellos bailaban, tú eras el niño que les lustraba los zapatos. Mientras ellos se enamoraban, tú llevabas agua a la mujer a la que ellos cortejaban. Vivían en la misma ciudad, pero su sol nunca salía para ti y las cosas no terminaban ahí. Imagina que se comete un crimen. Eres tú el culpable, pero si la otra parte es noble, no se necesitaban pruebas para declararte culpable. Ni siquiera se necesitaban testigos. Su palabra era suficiente. Porque su sangre era más valiosa. La tuya era solo un líquido que podía derramarse en la tierra simplemente por ser sangre. Incluso tu derecho al matrimonio estaba determinado por tu clase. ¿Enamorarte de un noble? ¡Qué risa! Su único resultado sería o palizas, o exilio, o vivir escondido bajo un puente. Pero aún así, serías tú el acusado. Porque no habías conocido tu lugar. Y los niños, cuando tu hijo nacía, no se le prometía ningún futuro. Él también sería como tú, granjero, herrero, sirviente. Su único deber era crear un espacio vital para el hijo de su amo. Ni siquiera podía jugar a los mismos juegos. Porque algunos juguetes también pertenecían a clases. Incluso en el mercado había clases. Tú hacías cola. Cuando llegaba un noble, tu turno pasaba a ser suyo. Incluso las frases se elegían según la clase. Decir señor a la persona equivocada podía traerte problemas. Incluso el contacto visual era peligroso. Mirar fijamente a un noble podía ser causa de muerte. Y mientras todo esto ocurría, tu voz no se oía. Porque te habían enseñado a callar. La clase en la que naciste era tu naturaleza. Era inalterable, incuestionable, imposible de resistir. Es decir, ya estabas condenado a nacer. Por eso no estás en las mágicas pinturas del Renacimiento. Miguel Ángel no te dibuja. Leonardo no escribe para ti. Porque perteneces a la clase invisible. Eres uno de los millones aplastados en esa delgada línea entre existir y dejar de existir, pero que no emiten sonido. Y ahora te pregunto. ¿Vivir en el Renacimiento? Quizás por el arte, pero por la humanidad, para nada. Vestimenta y apariencia. Vestir con elegancia era un lujo, estar limpio era imposible. Te imaginas frente a un espejo, pero no, encontrar ese espejo es imposible. Porque en la Edad Media, el espejo era un lujo de los nobles. Lo más brillante en lo que podías ver tu cara con claridad podría ser un charco de agua, y ese charco probablemente estaba lleno de barro. Tenías ropa, por supuesto, pero solo dos conjuntos. Uno para las tareas diarias, el otro para los oficios dominicales o los funerales. Cada uno estaba cosido con tela de lana áspera. Era pesada, picaba y permanecía constantemente húmeda. No se lavaban. Tampoco había agua para lavar, ni jabón. El agua no era para limpiar, era para sobrevivir. Había que beberla. Por eso usabas tu ropa durante meses, a veces incluso años, de la misma manera. En los días fríos, lo único que te mantenía caliente eran esas telas gruesas que llevabas puestas en capas. Pero cuando llegaba el verano, las cosas cambiaban. Porque el sudor y la suciedad comenzaban a acumularse en tu piel como barro. En las clases bajas no había ropa interior. La única esperanza para la limpieza eran los baños públicos que se hacían en ciertas épocas del año. Pero ir allí era una aventura en sí misma. Estaban lejos, eran concurridos y peligrosos. Ahora hablemos un poco de los zapatos. Si tienes un par, eres afortunado. La mayoría de la gente,
especialmente los niños, andaba descalza. Estabas en contacto directo con el barro, las piedras, las espinas. Si tenías zapatos, estaban hechos de cuero. Pero no tenían plantilla. Estaban húmedos, olían mal. Te rozaban el pie hasta causarte heridas, pero aún así tenías que usar esos zapatos. Echemos un vistazo a los nobles. Su ropa parecía venir de otro mundo. Seda, terciopelo, encaje. Su ropa no solo era para protección, sino también para mostrar su clase. Incluso el color era un símbolo de riqueza. Colores vivos como el rojo, el púrpura o el dorado eran solo para los ricos. Los tintes utilizados para obtener estos colores eran tan caros que una túnica podía costar casi el precio de una casa. Había leyes suntuarias. Sí, escuchaste bien. El Estado te decía qué ponerte. Estaba determinado por la ley. Si eras granjero, no podías usar seda. Si eras artesano, no podías usar cierto tipo de sombrero. Porque era una barrera que definía los límites de clase. La ropa que llevabas mostraba quién eras y no podías traspasar ese límite. ¿Y las mujeres? Para ellas las cosas eran aún más complicadas. Una mujer debía verse limpia, elegante y modesta. ¿Pero con qué agua? ¿Con qué jabón? ¿Con qué tela? Tenían que cubrirse la cabeza. Si se les veía el pelo, se las consideraba inmorales. Pero incluso encontrar un paño limpio para cubrirse el pelo era un problema. Así que podrías tener que atarte un trozo de saco viejo en la cabeza. Y los olores, mientras las calles olían a alcantarilla, los cuerpos de las personas no eran diferentes. El olor corporal era tan normal que la gente se rociaba con hierbas, incienso o incluso vinagre para cubrirlo. ¿Perfume? Eso era para los palacios. Tu olor ni siquiera le importaba a nadie. ¿Afeitarse? Las navajas de afeitar eran caras. No había barberos. O si los había, eran para los nobles. Cepillo de dientes, no. Tus dientes se ennegrecían con el tiempo e incluso se caían. Pero nadie te juzgaba por eso. Porque todos eran iguales. Estar limpio no era un lujo, era imposible. A pesar de todo esto, a la gente le gustaba vestirse. Para la gente de esa época, estar limpio quizás era imposible, pero mantener la ropa en buen estado significaba recibir un poco de respeto. Por eso se esforzaban por vestirse decentemente, aunque fuera con remiendos. Y ahora preguntemos. ¿Te gustaría verte elegante en la Europa del Renacimiento? Quizás sí. Pero si quieres estar limpio, debes ir al futuro, no al pasado. El baile con el hambre. Mientras los ricos banqueteaban, ¿qué comían los pobres? Tienes hambre. Han pasado horas desde que te despertaste, pero tu estómago todavía está vacío. Después de una noche de insomnio en una habitación de piedra sin calefacción, es hora de comer. Bueno, ¿qué vas a comer? Dime. ¿Tienes trigo en casa? Mantequilla, carne, leche. No. Entonces eres uno de los millones de pobres que vivían en la Europa del Renacimiento y este es el comienzo de otro día pasando hambre. Cuando oímos Renacimiento, a muchos nos vienen a la mente comidas abundantes, largas mesas de banquete y festines reales. Pero eso era solo para la clase alta. Para las amplias masas populares, la comida era una lucha difícil por sobrevivir. Las clases bajas generalmente solo tenían una o dos comidas al día, y estas consistían en pan seco, algunas verduras hervidas, raramente unos frijoles o cebollas. El pan era el alimento básico, pero no todo el mundo comía el mismo pan.
Mientras los nobles comían pan suave hecho de harina blanca, el pan del pueblo era de harina morena, con corteza, duro como una piedra y difícil de digerir. Acceder a la harina de trigo era casi como encontrar oro. El pan se molía en molinos de piedra. Pero los fragmentos de piedra se mezclaban con la harina con el tiempo, volviéndola tan dura que podía romper los dientes. No era sorprendente que se cayeran los dientes, porque los pobres vivían años royendo este pan pedregoso. ¿Carne? Olvídalo. La carne solo llegaba a manos del pueblo en festividades o como limosna distribuida por algún benefactor. Los pobres, en lugar de carne, hacían sopa hirviendo vísceras o picando verduras en caldo de huesos. Es decir, lo que se llamaba caldo de carne a menudo no era más que un hueso remojado en agua durante unas horas. En las mesas de los ricos la situación era completamente diferente. Se servía jabalí, faisán, perdiz, ternera e incluso cisne y pavo real. Además, estas carnes no solo se usaban para comer, sino también para ostentar. A veces las aves se servían en la mesa adornadas con sus plumas. Los nobles celebraban fastuosos festines visuales. No bastaba con estar lleno. Los ojos también tenían que saciarse. Las verduras tenían un gran papel en la alimentación del pueblo. Pero la gente de esa época temía las verduras crudas. Debido a la creencia en el enfriamiento, se creía que cualquier cosa no cocida enfermaría el cuerpo. Por eso todo se hervía o se salteaba. Esto hacía que se perdieran las vitaminas. ¿Ensalada? Un lujo. ¿Repollo y puerro? Si los hay, mejor. Pero la mayoría de las veces se conformaban con hierbas silvestres. El agua potable era una fuente de problemas. La mayoría de las fuentes de agua estaban sucias y propagaban enfermedades. Por eso la gente bebía cerveza y vino, pensando que eran más seguros. Sí, incluso los niños. La cerveza en esa época era una especie de suplemento alimenticio. Tenía un bajo contenido en alcohol y alto en calorías. Así sustituía al agua y llenaba un poco el estómago. ¿Y la leche? ¿Vacas? ¿Cabras? ¿No las tenía todo el mundo? No. Criar animales era difícil. Si había leche, primero se daba a los niños y con el resto se hacía queso. Incluso la leche y los productos lácteos eran raros para el pueblo pobre. El queso era generalmente un alimento duro y de olor agrio que se salaba para que durara mucho tiempo. El queso fresco solo era para los invitados a las mesas ricas. Cocinar también era una lucha en sí misma. Las casas tenían fogones, pero a menudo no era fácil encontrar leña. Por eso la gente cocinaba con luz diurna, y por la noche no tenían el lujo de guardar la comida. En los meses de invierno la situación se volvía más difícil. La gente tenía que recalentar y consumir pan mohoso o comida rancia. ¿Y los dulces? Si eras un pobre del Renacimiento, los dulces son un cuento. La miel era cara. El azúcar equivalía literalmente a oro. Comer dulces quizás era posible en una boda o con los dulces distribuidos en la iglesia. Aparte de eso, los dulces eran un sueño. Todo este cuadro muestra de hecho la distorsión clasista de la Europa del Renacimiento. Mientras los de arriba brindaban en espléndidos banquetes, los de abajo rezaban con el estómago vacío. En la misma era, en la misma ciudad, mientras uno comía relleno de cisne, el otro intentaba mojar y comer un trozo de pan duro. La comida no solo era para llenar el estómago. Era algo que determinaba quién eras, cuánto vivías e incluso en qué creías. Por eso, en el Renacimiento, la mesa no era solo un lugar para comer. Era un escenario donde se exhibían las clases,
la injusticia y la lucha por la supervivencia. Así que sí, bailar con el hambre era una rutina diaria, una desesperación para la mayoría de la gente de esa época, y este baile a menudo se hacía con el estómago vacío, no lleno. La peste no terminó. Regresó. Las sombras negras del Renacimiento. Al pasar por la calle oyes un gemido. Este sonido, que proviene del interior de una casa de piedra con la puerta entreabierta, se asemeja a la lucha desesperada de un enfermo. Te detienes un momento y miras. Dentro, un hombre yace sobre paja esparcida en el suelo. Su cuerpo tiembla, sus ojos están hundidos, sus labios secos. La mujer sentada a su lado tiene las manos en el regazo, la mirada vacía. La única palabra que sale de su boca es: ha comenzado de nuevo. Dentro del sueño de iluminación del Renacimiento, todavía vive una pesadilla negra. La peste. Sí, no terminó. La primera gran ola de la muerte negra se llevó a un tercio de Europa en el siglo XIV. Pero la gente tiende a olvidar. Especialmente cuando brota la esperanza, cuando se vive un renacimiento con el arte y la ciencia. Sin embargo, la muerte continuó rondando, no en los libros de historia, sino en las calles, dentro de las casas, en los mercados. Las pinturas, esculturas e inventos espléndidos que vienen a la mente cuando se habla del periodo del Renacimiento, todos se forjaron bajo la sombra del miedo a la muerte. Porque la peste regresó periódicamente. Esta segunda y tercera ola se sintió incluso más fuerte que la primera en algunas ciudades. Los brotes a menudo comenzaban en silencio. Unos pocos enfermos, unos pocos muertos, luego las campanas comenzaban a tocar. Los sacerdotes recitaban de memoria las oraciones fúnebres. Ya no se echaba tierra sobre los cadáveres, sino una oración rápida. Y la gente intentaba entender. ¿Por qué otra vez? ¿Faltaba limpieza? ¿Había demasiado pecado? ¿Se habían exterminado los gatos? Sí. Quizás el efecto de esas masacres de gatos en la Edad Media aún persistía. Las ratas que infestaban las ciudades y las pulgas que portaban eran los mensajeros que traían esta maldición sombría. La ciencia aún estaba en pañales. Conceptos como la pasteurización o la teoría de los gérmenes aún no existían. La gente creía en un castigo divino. Miraron la posición de las estrellas. Culparon a la magia y las maldiciones, pero no encontraron remedio. Cuando la peste regresó, todos los sectores de la sociedad se paralizaron nuevamente con el mismo miedo. Los nobles abandonaron las ciudades. Los campesinos dejaron sus campos. Los comerciantes cerraron sus tiendas sin poder vender sus mercancías. Todos quedaron atrapados en la misma cuarentena. Lo extraño era esto. La gente no había aprendido de epidemias anteriores. Se repitieron los mismos errores. Nuevamente se cavaron fosas comunes. Nuevamente los médicos enmascarados recorrieron las calles. Pero no había solución. Porque la sociedad no estaba preparada para la epidemia, no solo materialmente, sino también mentalmente. En algunos lugares, el pueblo se rebeló. Culparon a las casas de Dios, es decir, a las iglesias. Algunos monjes se flagelaban en las calles para castigarse a sí mismos. Cuando la gente comprendía que no podía escapar de la muerte, intentaba darle un significado. La peste ya no era solo una enfermedad. Era una prueba, una purificación. Quizás un heraldo de una nueva era y el arte comenzó a hablar nuevamente. Pinturas que representaban la peste, figuras esqueléticas, personas bailando con la muerte. En las pinturas, la muerte se volvió común. En la literatura, la palabra muerte ya no era solo un final, sino un personaje.
La gente la conoció, la aceptó, pero no dejó de temerle. Esta sombra negra siempre estuvo oculta detrás de los escaparates más brillantes del Renacimiento. En cada pincelada, en cada tallado en piedra, había un miedo a la muerte. Quizás esto era lo que hacía al Renacimiento tan poderoso. El deseo de aferrarse a la vida con todas las fuerzas provenía de sentir la muerte respirando en la nuca en todo momento. La peste no terminó. Solo hizo una pausa, y la Europa del Renacimiento tuvo que aprender a vivir con esta realidad. El arte brotó en las calles por donde transportaban cadáveres. La música resonaba entre los gritos silenciosos. Se buscaba esperanza como una vela en la oscuridad. Pero nadie olvidó. La sombra negra siempre podía regresar, y quizás era entonces cuando el hombre realmente se reinventaba a sí mismo. ¿Dentista? No. Herrero. ¿Listo para conocer el dolor? Te despiertas al amanecer. Anoche te costó dormir por el dolor de muelas. Mi mandíbula late. ¿Qué vas a hacer? No hay farmacia. No hay analgésicos. Los antibióticos, por supuesto, aún no se han descubierto. Aprietas los dientes y lo recuerdas. Había alguien en el pueblo que entendía de dientes, pero no era un médico. Era un herrero. Sí, escuchaste bien. En la Europa del Renacimiento, si eras un campesino común, la persona que podías traerte una muela solía ser un herrero, un carnicero o un artesano que afilaba cuchillos, pero ahora se dedicaba a la salud. Porque el acceso a médicos reales era difícil y caro. Además, la mayoría de los médicos tampoco sabían mucho sobre dientes. Los dientes no eran su campo. Un diente es una tortura, no una cura. Entras en el taller del herrero. Hay olor a metal quemado, humo saliendo de la fragua, herramientas oxidadas por todas partes. Es tu turno. Tu muela debe ser extraída. No hay anestesia, no hay sedantes. Solo fuerza, velocidad y oraciones. El herrero primero calienta una herramienta gruesa similar a unos alicates en el fuego. Porque cree que si la extrae con metal caliente, saldrá más fácil. O quizás es solo para desinfectar, pero nadie está seguro. Te alcanzan un trozo de madera. Muerde esto, te dicen, para no morderte la lengua. Luego, de un tirón, mete la herramienta en tu boca. Tira, retuerce, gira. Tus gritos resuenan por toda la calle, pero a nadie le parece extraño. Porque es normal. Quizás salió tu muela, pero tus encías están destrozadas, tu boca llena de sangre. ¿Ahora qué vas a hacer? Nada. Aplicarás un poco de ceniza y la frotarás con ajo. Quizás venga un sacerdote a rezar para que no te infectes. En el Renacimiento no existe la salud dental. Los dientes se caen con el tiempo. Las caries se aceptan como destino. El mal aliento es tan común que nadie cuestiona el aliento de los demás. El azúcar es un lujo al que solo los ricos pueden acceder, pero los productos de harina, el pan duro, las carnes mal cocinadas hacen sufrir los dientes de todos. Pero lo peor son los abscesos en la mandíbula. Estos a veces se propagan al cerebro y la gente muere en semanas. Mueren por un diente. Un diente, un pequeño hueco. Una cavidad que, por no tratarse, termina con una vida. ¿Y aquellos que no quieren perder sus dientes? Ellos también están desesperados. La solución más común para los dientes postizos en esa época era el hueso de animal. Sí, escuchaste bien. Dientes postizos hechos de dientes de caballo, dientes de madera, incluso prótesis preparadas con dientes reales tomados de algunos cadáveres.
Estas prótesis son caras, pero ¿funcionan? No, es difícil hablar, masticar es imposible, pero al menos parece que hay algo. En la Europa del Renacimiento, el dolor en sí mismo se había normalizado. La gente se había acostumbrado a vivir con dolor de muelas. Tanto era así que para algunas personas este dolor se veía como una prueba de Dios, una expiación por los pecados. Sufrir dolor de muelas se consideraba una muestra de paciencia sagrada. Una simple caries que hoy tomamos un analgésico y pasamos por alto, en esa época podía ponerte cara a cara con la muerte. Y en medio de esa desesperación, la única esperanza era sí, un herrero. Si mañana por la mañana te duele una muela, recuerda agradecer por hoy. Porque tú puedes ir al dentista, no al herrero. ¡Qué gran bendición, ¿verdad? Ahora cierra los ojos y piensa. Cada empaste en tu boca, cada cepillado, e incluso esa silla en la sala de espera son en realidad un regalo de una época posterior y por eso no habría sobrevivido en el Renacimiento. ¿Beber agua? Es como arriesgarse a la muerte. Piensa. Has trabajado bajo el sol de verano. El sudor gotea por tu frente. Tu garganta está seca. Anhelas un sorbo de agua. Miras a tu alrededor, pero no hay fuentes, no hay botellas. Ni hablar de un moderno purificador de agua. Frente a ti solo hay un charco turbio y estancado o quizás un cubo. Pero sabes que esta agua, más que saciar tu sed, te traerá enfermedades. Beber agua en la Europa del Renacimiento era casi como un suicidio. Porque en esa época, el agua era más bien la muerte disfrazada que una fuente de vida. El llamado agua potable en ese entonces no provenía de fuentes en el centro de la ciudad, sino a menudo de pozos detrás de las casas o de arroyos cercanos. Pero estos arroyos eran donde la gente lavaba su ropa, los animales bebían e incluso a veces donde se lavaban los cadáveres. Las heces, la basura, la orina o los cadáveres de animales que se mezclaban con el agua eran portadores de enemigos mortales invisibles. Tifus, disentería, cólera y muchos más. La gente no sabía que estas enfermedades provenían de gérmenes. Para ellos, la enfermedad era por el mal aire o la ira de Dios. Por eso, había que pensarlo 2 veces antes de beber un vaso de agua. Curiosamente, mucha gente en esa época bebía cerveza o vino en lugar de agua. Por supuesto, una copa de vino en el desayuno puede sonar loco, pero en esa época se veía como una forma de supervivencia. Porque la cerveza y el vino, durante el proceso de fermentación, albergaban menos gérmenes en comparación con el agua. Así que el alcohol, además de calmar la sed, podía mantenerte con vida. Por supuesto, esto también traía otros problemas. La adicción al alcohol, la desnutrición y los problemas hepáticos eran el destino de los pobres. Por eso, nacer en el Renacimiento significaba bailar con la muerte con cada sorbo. Por un lado, el calor, por el otro, la sed. Incluso tu instinto más básico, el deseo de mantener la vida, podía ponerte en peligro. Por eso, para los ricos se cavaban pozos privados. Las jarras de agua se sometían a procesos especiales. El agua almacenada en recipientes de plata en los palacios era un privilegio inalcanzable para el pueblo. Incluso en algunas ciudades, hombres que transportaban agua limpia eran contratados por familias adineradas. Su trabajo era solo llevar agua potable segura a la señora de la casa o a los niños. Si eras pobre, ibas y bebías lo que encontrabas. Si tenías suerte, solo te dolía el estómago. Si no tenías suerte, cavaban tu tumba. En una era donde el agua era tan peligrosa, hablar de un concepto de higiene era casi imposible. Las manos se limpiaban con trapos, no con jabón. Los dientes se hurgaban con palitos de madera en lugar de con ramitas de misbak. La gente pensaba que cuanto menos usaran el agua,
más saludables permanecerían. Porque en el pasado se creía que bañarse traía enfermedades. Por eso, no solo beber, sino bañarse, limpiarse, incluso lavarse antes de rezar se volvía riesgoso. La gente que vivía en los pueblos a veces intentaba su suerte recolectando agua de lluvia. Pero en las ciudades, esto ni siquiera era posible. Porque los lugares donde se acumulaba la lluvia generalmente estaban cubiertos de barro y suciedad. La idea de agua de lluvia limpia solo era válida por unos minutos. Luego, todo se convertía nuevamente en una mezcla llena de bacterias. En las casas de los ricos, el agua que corría por los techos se recolectaba, se filtraba y se almacenaba en recipientes de arcilla. Pero el pueblo seguía condenado a los pozos y las orillas de los ríos. Así que despertarse una mañana y preguntarse, ¿qué beberé hoy?, era una pregunta muy lujosa para la gente de esa época. La verdadera pregunta era, ¿lo que beba hoy me matará? La respuesta a esta pregunta a menudo era desconocida. Solo te resignabas a tu destino, quizás creyendo que Dios te protegería, dabas un sorbo. Y a veces, solo ese sorbo abría la puerta a enfermedades que te harían sufrir durante días. Vivir en la Europa del Renacimiento no era solo luchar contra guerras, enfermedades y diferencias de clase, sino también contra las incógnitas detrás de un vaso de agua. En la era moderna, cuando abres el grifo y bebes agua, quizás no pienses en esto, pero debes saber que alguna vez, acceder a esa agua era un privilegio, y ese privilegio nunca llegó a la mayoría de la gente. Por eso, si hubieras vivido en el Renacimiento, no solo habrías tenido que luchar contra el hambre, sino también contra la sed. Y además, esta lucha comenzaba de nuevo cada día. Se miraba con sospecha a quienes usaban jabón. La limpieza era casi un pecado. Las primeras luces de la mañana se filtran no por tu ventana, sino por la puerta de madera. La manta sobre ti no es de lana, sino de paja. Te levantas, pero no te cambias la camisa sudada. Porque limpiarse en esta época no es algo fácil ni normal. Sí. Quizás hoy pasarás por la iglesia, quizás por el mercado. Pero no tienes planes de bañarte. Porque en este siglo, la limpieza no es un hábito. Incluso, para algunos, es una acción peligrosa. Porque la gente todavía cree que el agua introduce enfermedades en el cuerpo. Y el jabón. Usar jabón, especialmente de manera regular, puede provocar miradas extrañas. Es visto como una especie de perversión por algunos. Persisten los efectos de la mentalidad proveniente de la Edad Media. El Renacimiento puede estar elevando el pensamiento, el arte y la ciencia, pero el concepto de higiene aún no ha recibido su parte de esta revolución. De hecho, lamentablemente, la Iglesia prefiere los dogmas antes que la ciencia en este asunto. La idea de que, si el cuerpo está sucio, el alma permanece limpia, está tan extendida que las personas que no se bañan durante semanas o meses llevan esta situación con orgullo, como si fuera una medalla de honor. La idea de que limpiarse podría manchar el alma es aún más opresiva, especialmente entre las mujeres. Porque se considera que su belleza, junto con su suciedad natural, es inocente. El jabón es escaso. Esta mezcla, hecha a menudo de grasa animal y cenizas, huele fuerte y es cara. Su producción también es limitada. Dado que solo es accesible para los segmentos adinerados, usar jabón es, en cierto sentido, un indicador de rareza, no de riqueza. Los pobres se conforman con el agua del río, pero solo unas pocas veces al año. Aparte de eso, oler mal es una situación común en esta época, y lo peor es que a nadie le molesta. ¿Perfume? Eso también es una especie de máscara. Especialmente en las cortes francesas, mujeres y hombres prefieren perfumarse en lugar de bañarse. La fragancia es para enmascarar el olor. Las personas que no pueden acceder a la limpieza intentan purificarse cubriendo los olores.
En medio de todo esto, si aparece alguien que usa jabón, ¿qué pasa? Todos los ojos se vuelven hacia él. Se le mira con sospecha. ¿Quién es este? ¿Por qué se ocupa de tales cosas? Comienzan los cuchicheos. ¿Qué está ocultando? Porque lo inusual siempre da miedo. Entre la gente, alguien que se lava con jabón es visto como alguien demasiado preocupado por su cuerpo, narcisista, o incluso quizás moralmente sospechoso. Sin embargo, un cuerpo enjabonado podría ser la clave para una vida más saludable. Pero muy pocos lo saben, y esa minoría es reprimida por la mayoría. Porque acceder al conocimiento es difícil, y oponerse a las tradiciones es peligroso. Las iglesias, por su parte, abordan el tema de la limpieza con mucho cuidado. En el cristianismo, el bautismo se realiza con agua, pero aparte de eso, el encuentro del cuerpo con el agua solo se fomenta en circunstancias especiales. Incluso las monjas y los monjes se bañan muy raramente durante todo el año. Incluso en las historias de vida de algunos santos, se cuenta con orgullo que nunca se bañaron. Esta mentalidad afecta también al pueblo. La gente llega a pensar no en cuando deberían bañarse, sino en cuando no bañarse será recompensado. En medio de todo esto, la vida no es fácil para alguien que usa jabón. Estar limpio equivale a ser pecador en algunos lugares. Y si naciste en una época así, mientras intentas purificar tu cuerpo, podrías enfrentarte al rechazo de la sociedad. Quizás solo querías oler un poco mejor, pero la gente no está a un nivel para entenderlo, y con el tiempo aprendes. En la Europa del Renacimiento, había más habituación al olor que necesidad de limpieza. A la gente le importa lavar sus pensamientos, no sus cuerpos. Y tú quizás conociste el jabón. Quizás aprendiste lo que significa bañarse, pero aquellos a tu alrededor todavía viven el pasado en sus viejos olores. Por eso, cuando tengas jabón en la mano, ten cuidado. Porque la limpieza en esta época podría dejarte solo. Si chocas con la religión, serás quemado. Tan peligroso como las creencias. ¿Qué más hay? Cierra los ojos. Estás en la Europa del Renacimiento. Tienes solo una idea en la cabeza. Pensar, cuestionar, aprender. Pero precisamente por eso estás cometiendo un error mortal. Porque en la época en que vives, incluso pensar puede ser un crimen. El Renacimiento es conocido como un periodo de ascenso del arte, la ciencia y el humanismo. Pero esto no significa que hubiera libertad en cada esquina. Si quieres acceder al conocimiento, primero debes pasar por la oscuridad, y esta oscuridad es a menudo la sombra de la Iglesia. En esa época, la religión no era solo un sistema de creencias. También era un mecanismo de control. Era la autoridad que moldeaba la sociedad, establecía las leyes, determinaba los castigos y gobernaba cada aspecto de la vida. La Iglesia estaba por encima no solo de Dios, sino también del rey. Las personas que hablaban en nombre de Dios podían suprimir ideas de manera más afilada que una espada. Si pensabas diferente, por ejemplo, si defendías que la Tierra giraba alrededor del Sol, podías imaginar lo que te pasaría. Como en el caso de Galileo Galilei, aquellos que se dedicaban a la ciencia eran silenciados o forzados a tragarse sus pensamientos. El Renacimiento puede haber sido el nacimiento del libre pensamiento, pero también fue una de las épocas en las que este pensamiento era más castigado. Incluso para una persona de clase media, contradecir la religión podía ser mortal. Las cazas de brujas, los tribunales de la Inquisición, las excomuniones y las ejecuciones públicas eran todos un teatro de terror escenificado para someter a las creencias. Ser juzgado en estos tribunales a menudo significaba ser declarado culpable el primer día. No se buscaban pruebas. Se extraían confesiones. Mediante torturas, hambre,
o la acusación de haber interpretado mal textos religiosos. Así que en el Renacimiento, debías pensar 10 veces antes de expresar tus ideas. Si eras poeta, debías hablar con metáforas; si eras pintor, con símbolos; si eras científico, con códigos. De lo contrario, tus ideas podían ser la chispa del fuego que te quemaría. Curiosamente, mucha gente en esta época tenía hambre de conocimiento. Todos querían aprender. Pero acceder al conocimiento correcto no era fácil. Porque el control del conocimiento estaba en manos de la Iglesia. Incluso la imprenta se enfrentó a la censura en sus primeros años. Que el pueblo aprendiera, leyera, pensara, era una amenaza para algunos, y esta percepción de amenaza golpeaba más a los inocentes. Hoy, mirando hacia atrás, estas personas pueden parecernos bárbaras o ignorantes. Pero no olvidemos que ellos también estaban dentro de un sistema. Estaban atrapados en un triángulo de miedo, ignorancia y autoridad. La religión era tanto su refugio como su prisión, y cualquier individuo que quisiera escapar de esta prisión era declarado loco o quemado. En resumen, si hubieras vivido en el Renacimiento, habrías tenido que pensarlo varias veces antes de expresar abiertamente tus ideas sobre la religión. Porque era posible ser quemado por un libro, ejecutado por una frase. Por eso hay que preguntarse, ¿qué época es más libre? ¿Cuál es más despiadada? Cazas de brujas. Solo un rumor podía arruinar tu vida. Cierra los ojos e imagina. Estás en una fría casa de pueblo. Afuera el viento aúlla. No has hablado con tu vecino durante varios días. La vaca en tu corral se enfermó. No llueve desde hace una semana. Y precisamente por eso, cuando suenan las campanas de la iglesia por la mañana, oyes que pronuncian tu nombre. Podrías ser una bruja. Un rumor, una mirada, un olor, la muerte de un animal, o incluso dormir con la ventana abierta por la noche. Todo podría cambiar tu vida para siempre. Porque ahora estás en una era peligrosa. En la Edad Media y después, incluso los rumores eran sentencias de muerte. Las cazas de brujas no se limitaron a la quema de unas pocas mujeres. Miles de personas fueron torturadas para que confesaran su culpa, a veces por las razones más simples. Caminaba bajo la luz de la luna por la noche. Su gato era negro, no podía tener hijos. Demasiado hermosa, demasiado fea. Tales acusaciones eran suficientes. Porque la brujería era un crimen difícil de entender, defender y probar. Y lo más peligroso era el miedo mismo. Durante este periodo, muchas mujeres fueron objetivos simplemente por vivir solas. Ser viuda, pobre o ser un poco diferente de la sociedad era suficiente para declararte bruja. Los hombres también fueron víctimas ocasionalmente. Pero esta caza era una herramienta oscura utilizada especialmente para oprimir, controlar y someter a las mujeres. Los tribunales de la Inquisición, utilizando supuestas pruebas, quemaron vivas, ahogaron y torturaron a miles de personas. Y esto ocurría no solo en zonas rurales, sino también en ciudades, pueblos e incluso a la sombra de los palacios. A veces, los celos de un vecino, la sospecha de un sacerdote o incluso la imaginación de un niño sellaban el destino de las personas. Y la gente a menudo guardaba silencio ante lo que se hacía en nombre de la purificación. Porque callar significaba sobrevivir. La Iglesia era la gobernante del miedo en esta época. Con los edictos que emitía para limpiar a los representantes del diablo en la tierra, oscureció miles de vidas. A través de documentos como el Boxing Rama, los gatos, las mujeres y los ancianos fueron declarados aliados del diablo. Estos documentos avivaron los miedos del pueblo. ¿El resultado? Histeria masiva, linchamientos y el olor de cuerpos quemados. Cada mirada inquisitiva, cada alma libre,
cada comportamiento inusual era una amenaza, y las amenazas debían ser eliminadas. No solo vivir, sino incluso respirar era riesgoso. Cuando se te preguntaba, ¿eres una bruja?, tu respuesta no importaba. Porque la acusación en sí misma era el castigo, y a menudo ni siquiera tenías la oportunidad de responder. Las historias de brujas que nos parecen cuentos hoy, eran realidades mortales en esa época. Las estacas erigidas en medio de los campos, las ejecuciones frente a los ojos del pueblo, aquellos días en que el miedo era santificado quedaron grabados en la historia como una de las páginas oscuras de la humanidad. Y lo único que brillaba en esa oscuridad era el fuego. Aunque el Renacimiento parezca luminoso, eventos como estos muestran que junto con el conocimiento, también creció el miedo. Aquellos que se oponían al conocimiento usaron su arma más antigua, el rumor, y una guerra iniciada con rumores trajo una lluvia de muertes sobre los inocentes. Si hubieras vivido en esa época, incluso hablar demasiado podría haberte llevado a la hoguera. Por eso, al leer la historia, no solo debemos ver los avances, sino también oír estos gritos silenciosos. Porque a veces las mayores tragedias comienzan con los susurros más silenciosos. Si eras mujer, sobrevivir era aún más difícil. Cuando abrías los ojos por la mañana, el mundo que enfrentarías ya era difícil si eras hombre. Pero si eras mujer, las cosas eran aún más oscuras. Ser mujer en la Europa del Renacimiento significaba que, desde el momento de tu nacimiento, tu destino era escrito por otros. No eras un individuo, sino la portadora del honor de tu familia, la propiedad de tu padre, la sirvienta de tu esposo. Las mujeres no tenían voz. Solo tenían roles moldeados por la sombra de los miedos susurrados y las supersticiones. En este mundo, si eras mujer, podías ser considerada castigada simplemente por nacer. El acceso de las mujeres a la educación era casi nulo. Saber leer y escribir era un lujo que una mujer común ni siquiera podía imaginar. Se esperaba que fueran silenciosas, no que desarrollaran su inteligencia, expresaran ideas o tuvieran influencia en la sociedad. La mayor virtud de una mujer era ser obediente. Si eras diferente, habladora o curiosa, eso te acercaba un paso más a ser una bruja. Porque la sociedad tendía a ver a la mujer que no se ajustaba a las normas como loca o como sirviente del diablo. Las mujeres solían ser casadas a una edad muy temprana. Ser prometida a los 14 a 15 años y haber dado a luz a 5 hijos antes de los 30 era común. Morir durante el parto era bastante frecuente. No había ayuda médica. No podías confiar en nadie más que en las parteras. Y si tu parto no era normal, se creía que eras pecadora, que Dios te estaba castigando. Así que, mientras te retorcías de dolor, eras excluida tanto física como espiritualmente. Tampoco se permitía mucho que las mujeres trabajaran. Si venías de una familia noble, estabas ocupada cosiendo y orando en casa. Si eras de clase baja, trabajabas en el campo o vendías productos en el mercado. Pero aún así, seguías siendo responsable de proteger tu honor como mujer de tu casa. Tu honor podía mancharse incluso con un rumor. Ser vista con un hombre, decir una palabra equivocada o incluso reír podía excluirte de la sociedad o incluso hacer que te lincharan. Una de las experiencias más terribles para las mujeres en el periodo del Renacimiento era su relación con la Iglesia. La Iglesia veía a la mujer como la fuente del pecado. Con la creencia de que Eva tentó a Adán, toda mujer era percibida como una amenaza potencial. Por eso, no se confiaba en las mujeres. Por eso, las mujeres debían ser reprimidas. Las mujeres, consideradas brujas que se creía habían hecho pactos con el diablo, a menudo eran sometidas a torturas e interrogatorios. Incluso intentar sobrevivir era a veces un crimen. Ser mujer también significaba ser invisible. ¿Cuántas mujeres hay junto a los hombres cuyos nombres vemos en los libros de historia?
Las mujeres que se dedicaban al arte, escribían poesía o se ocupaban de la ciencia siempre estaban en un segundo plano. A menudo tenían que trabajar bajo el nombre de un pariente masculino. Incluso estaba prohibido que reclamaran sus propias obras. Además, el cuerpo de la mujer era constantemente vigilado. Lo que vestías, cómo caminabas, con quién hablabas, estaba determinado por reglas. Incluso la ropa de las mujeres se moldeaba según su clase social y valores morales. Que se vieran sus rodillas se consideraba una gran inmoralidad. Y no olvides que el castigo por estas inmoralidades podía ser la violencia física, la exclusión e incluso la muerte. En resumen, ser mujer en la Europa del Renacimiento era una lucha constante. Sobrevivir no era solo alimentarse, recuperarse de una enfermedad o salir con vida de las guerras. Ser mujer significaba tener que ganarse el derecho a vivir cada mañana. Y lamentablemente, esta lucha a menudo transcurría en una prisión tejida con cadenas invisibles. Por eso, si eras mujer, sobrevivir era aún más difícil. El parto es un riesgo vital. Ni la madre ni el bebé están garantizados. En una habitación tenue, sobre un suelo de piedra cubierto de paja, una mujer se retuerce con dolores de parto. Alrededor no hay ni un médico ni un entorno estéril. Una anciana que intenta ayudar, probablemente la persona más cercana a una partera, murmura a la naturaleza con hierbas en la mano. Esta es una escena de parto común en la Europa del Renacimiento. Las mujeres, al dar a luz, no solo experimentaban el momento más milagroso de sus vidas, sino que también arriesgaban sus vidas. Porque aquí, el parto era un proceso acompañado más por oraciones y miedo que por celebraciones y esperanza. Y lo peor era que salir con vida del parto nunca estaba garantizado. En una época en que la medicina no estaba desarrollada, la salud de la mujer era secundaria, e incluso los hospitales a veces eran guaridas de muerte. Cada parto era una preparación potencial para un funeral. Uno de los mayores peligros que enfrentaban las mujeres durante el parto era la hemorragia posparto. Estas hemorragias, que incluso en la medicina moderna requieren intervención de emergencia, en ese entonces significaban casi una sentencia de muerte segura. Además, no existían opciones salvadoras como transfusiones de sangre o intervenciones quirúrgicas. Todo dependía de la resistencia de la madre y la voluntad de Dios. Junto con esto, el riesgo de infección también era muy alto. La falta de conciencia de higiene, las parteras que asistían partos uno tras otro sin lavarse las manos, los paños utilizados llenos de suciedad. Todo esto traía consigo una enfermedad llamada fiebre puerperal, que causaba la muerte de muchas mujeres. Las mujeres no morían durante el parto, sino unos días después, con fiebre alta, escalofríos y envenenamiento de la sangre. Y estas muertes eran tan comunes que incluso entre el pueblo comenzaron a considerarse normales. Ante la más mínima complicación durante el parto, la prioridad no era salvar a la madre, sino al bebé. Al contrario, a menudo la madre era condenada a muerte, mientras que la supervivencia del bebé era una cuestión de suerte. El cuerpo de la mujer era visto como un instrumento preparado para la reproducción. Por lo tanto, incluso si la mujer moría, podía dejar otros hijos por nacer. Al menos, esa era la mentalidad. Pero en esta historia, no solo las mujeres, sino también los bebés corrían un gran riesgo. La mortalidad neonatal era muy común. La muerte de los bebés en las primeras semanas era tan frecuente que algunas familias ni siquiera les ponían nombre de inmediato. Si sobrevivían, se les daba una identidad. Esta práctica era el resultado asumido de una cultura que esperaba la muerte. Además, alimentar a los bebés también era un gran problema. Si no había leche materna, no existía la leche de fórmula. Se les daban mezclas como leche de vaca calentada o gachas de cebada mezcladas con agua. Estas a menudo mataban al bebé.
Mientras se preparaban para el parto, las mujeres generalmente estaban equipadas espiritualmente. Se recitaban oraciones, se pedía ayuda a los santos. Porque no tenían nada más. La experiencia de las parteras era importante, pero no tenía base científica. Se actuaba con supersticiones transmitidas de boca en boca entre el pueblo, creyendo que el parto transcurriría como estaba escrito en el destino. Entre todas estas dificultades, el parto también era una cuestión de estatus. Dar a luz un hijo varón fortalecía la posición de la mujer en la familia, mientras que dar a luz una niña a menudo era una decepción. Especialmente en las familias nobles, dar a luz un heredero varón se consideraba un deber sagrado. Después de dar a luz, aunque la mujer estuviera agotada física y mentalmente, inmediatamente comenzaba a prepararse para otro parto. Este ciclo era a menudo un círculo vicioso que acortaba la vida de la mujer. Algunas mujeres, especialmente de la nobleza, tenían condiciones un poco mejores durante el parto, pero esto no las protegía de la muerte. Ni las camas más caras, ni las mejores parteras, ni las velas más encendidas podían eliminar los peligros inherentes a la naturaleza del parto. El parto era un examen del que nadie podía escapar. Aunque en las modernas salas de parto de hoy todo parece bajo control, en aquella época, que una mujer diera a luz era como salir al campo de batalla. Cuando comenzaban los dolores de parto, las mujeres a su alrededor rezaban, los hombres esperaban en silencio, los niños eran enviados a otra habitación. Porque todos sabían que detrás de esa puerta podía estar el final de una vida. Y precisamente por eso, en el periodo del Renacimiento, el parto no era un milagro. A menudo significaba un precio, una batalla y quizás una despedida. Los niños morían antes de crecer. La esperanza de vida era muy baja. Hoy en día, los años que vivirá un bebé al nacer están casi garantizados como una vida entera. Pero en la Europa del Renacimiento, las cosas eran muy diferentes. Aquí, la probabilidad de supervivencia de un niño que nacía era tan aleatoria como tirar los dados. La mortalidad infantil era tan común que las familias no ponían nombre de inmediato a cada niño que nacía. Esperaban días o incluso semanas para ver si viviría. Porque esas primeras semanas eran como una carrera contra la muerte, y en esta carrera, la mayoría de los bebés perdían. La esperanza de vida era increíblemente baja según los estándares actuales. La esperanza de vida promedio en muchos lugares rondaba los 30 años. Pero esto no significaba que la gente muriera a los 30. Esta baja promedio se debía a la gran cantidad de muertes de bebés y niños. La proporción de niños que morían antes de los 5 años era tan alta que la supervivencia de un niño se consideraba un milagro. Las familias tenían muchos hijos. Porque desde el principio aceptaban que al menos la mitad moriría. Había muchas razones que creaban este cuadro mortal. La principal eran las enfermedades infecciosas. No había vacunas, no había antibióticos, no había agua limpia. Una simple diarrea podía costarle la vida a un bebé. Los niños a menudo gateaban por calles sucias, suelos sin limpiar, viviendo inmersos en gérmenes. Ni siquiera el hábito de lavarse las manos estaba extendido. Si las manos de la madre estaban sucias, cada toque al bebé era un riesgo mortal. A todo esto se sumaban las condiciones higiénicas durante el parto, por lo que era realmente un milagro que los recién nacidos pudieran mantener los ojos abiertos a la vida. Otra gran amenaza era el hambre. En la Europa del Renacimiento, las hambrunas ocurrían con frecuencia. Especialmente en las zonas rurales, la agricultura era ineficiente. Los métodos de conservación de alimentos eran primitivos, y una mala cosecha podía hacer que miles de personas lucharan contra el hambre. Los bebés no podían desarrollarse por desnutrición y se volvían vulnerables. La leche materna dependía de la salud de la madre misma.
La leche de una madre desnutrida también era débil. Este ciclo se convertía en una rueda de la pobreza imposible de escapar. El conocimiento médico era casi inexistente. No se había desarrollado un conocimiento especializado sobre enfermedades infantiles. Cuando un niño tenía fiebre, se lo envolvía con paños húmedos, se recitaban oraciones, como máximo se le daban tés de hierbas. A veces se aplicaban tratamientos como la sangría, que debilitaban aún más las defensas ya débiles del cuerpo. Los médicos, más que curar a los niños, los enterraban rápidamente. Porque una gran parte de la sociedad veía estas muertes como destino y no las cuestionaba mucho. La visión de la sociedad sobre los niños también era muy diferente a la de hoy. No existía el concepto moderno de infancia. Los niños eran vistos como adultos pequeños. Se les hacía trabajar incluso antes de empezar a caminar. Pero esta vida laboral también los exponía más a amenazas externas. Aunque las chimeneas de las fábricas aún no humeaban, los campos, talleres y mercados eran una carga pesada para los cuerpos de los niños. Los niños que caían, se lastimaban o enfermaban a menudo eran abandonados a su suerte sin tratamiento. Entre todas estas dificultades, los niños que sobrevivían generalmente eran más resistentes y de constitución más fuerte. La vida los educaba desde pequeños, haciéndolos inmunes al dolor. Pero aún así, para las familias, la supervivencia de un hijo siempre era un milagro. Por eso, las celebraciones por los niños, las ceremonias de nombramiento, los regalos por los primeros pasos tenían mucho más significado. Porque también eran la celebración de haber alejado un paso más a la muerte. Ser un niño en la Europa del Renacimiento significaba librar una lucha constante por la supervivencia. Desde el mundo esterilizado, protegido y equipado con servicios de salud de hoy, esa época puede parecer inconcebible. Pero cada línea de la historia susurra las grandes batallas que libraron esas pequeñas vidas en el pasado. Una infancia en la que no estaba claro si estarías vivo al día siguiente. Así era la realidad del Renacimiento. Ahora piensa, si hubieras nacido en ese mundo, ¿hasta qué edad habrías podido vivir? El arte está en todas partes, pero la educación es solo para la élite. Imagina que, al despertar, te encuentras con la luz de la mañana filtrándose entre las vigas de madera. Estás en una ciudad italiana en el corazón del Renacimiento. En cada esquina hay huellas de Miguel Ángel, en cada callejón hay jóvenes bailando con música. Esculturas, pinturas, frescos. Sí, el arte estaba en todas partes, pero faltaba algo. La educación. Porque esa era una época que santificaba el arte, pero no tenía mucha intención de compartir el conocimiento. El conocimiento era poder, y el poder era solo un derecho de los elegidos. La información que circulaba entre el pueblo a menudo era de oídas. Para poder leer las Sagradas Escrituras, era necesario saber latín, y este conocimiento también era exclusivo de los nobles, el clero y la corte. El número de personas que sabían leer y escribir era tan bajo que si en un pueblo incluso una sola persona podía leer y escribir, esa persona era considerada un sabio. El pueblo, en cambio, tenía que depender de historias contadas con imágenes, sermones de la iglesia y leyendas. Porque nadie les había dado ese derecho. Si existían instituciones educativas, eran escuelas de la iglesia o academias establecidas especialmente para los hijos de familias ricas. Incluso el conocimiento enseñado en estos lugares era limitado. Temas como la filosofía y la astronomía a menudo se consideraban peligrosos. Especialmente, eran vistos con recelo por la iglesia. Piensa en lo que le pasó a Galileo. Casi fue excomulgado por decir que el sol estaba en el centro. El precio de acceder al conocimiento era alto. En esta época, los hijos de las clases bajas aprendían un oficio en lugar de recibir educación. El hijo del herrero se convertía en herrero,
el hijo del sastre en sastre. Sus vidas estaban prisioneras en la clase en la que nacían. Para ellos, incluso soñar era un lujo. No podían tener libros en sus manos, porque los libros eran escasos y caros. Copiar un libro podía llevar meses, su precio podía equivaler a los ingresos anuales de una familia. Para las mujeres, la situación era aún peor. Si no venías de una familia noble, aprender a leer y escribir era casi imposible. Las mujeres que se dedicaban al arte eran una excepción, y a menudo permanecían a la sombra de sus parientes masculinos. Que una mujer fuera pintora, escritora o científica tropezaba con obstáculos tanto religiosos como sociales. De ellas solo se esperaba que se casaran y criaran hijos. Sin embargo, a pesar de toda esta desigualdad, el arte era un espectáculo que el pueblo admiraba. En los frescos de las catedrales se contaban historias. La música resonaba en los mercados. El teatro era un entretenimiento para los ricos, pero a veces podía llegar al pueblo. El arte no sustituía a la educación, pero daba un poco de esperanza. Porque la gente podía sentir, incluso si no entendía. Algunos artistas y pensadores astutos se esforzaron por romper esta desigualdad. Los humanistas del Renacimiento actuaron con una perspectiva centrada en el ser humano. Hubo quienes quisieron compartir el conocimiento con el pueblo. Surgieron maestros que daban clases en secreto, pensadores que daban discursos públicos. Pero esto también era a menudo castigado. Hoy, cuando miramos hacia atrás, aunque vemos el Renacimiento como una era de iluminación, esa luz solo iluminaba un círculo reducido. Los demás permanecían en la sombra. La educación era parte del poder y no se compartía con todos. Por eso, en una época en que sobrevivir ya era difícil, si querías acceder al conocimiento, tenías que esforzarte mucho más. En este mundo donde el arte llegaba a todas partes pero la educación solo pertenecía a los elegidos, incluso tener curiosidad era en sí mismo un acto de valentía. Si hubieras vivido en esa época, el arte podría haberte fascinado. Pero para comprender realmente el significado de esa fascinación, lamentablemente, podrías haber nacido en la clase equivocada. La medicina se practica según las estrellas. Tu médico es lo mismo que tu astrónomo. Hoy en día, cuando vas al médico, te hace preguntas. Pide análisis. Investiga la causa de tu enfermedad y te trata con un diagnóstico basado en la ciencia. Pero si hubieras vivido en la Europa del Renacimiento, tu médico no te preguntaría tu grupo sanguíneo o con qué bacteria te has infectado. En su lugar, te preguntaría bajo qué signo zodiacal naciste, en qué casa estaba cada planeta en ese momento. Sí, escuchaste bien. La medicina se practicaba según las estrellas. Los médicos diagnosticaban y planeaban tratamientos observando la posición de los cuerpos celestes. El conocimiento médico estaba entrelazado con la astronomía. Tanto era así que un médico siempre tenía a mano un mapa estelar. En la base de esta comprensión había una profunda creencia en que el cuerpo humano era un reflejo del universo. El cuerpo humano se evaluaba según los 4 elementos y los 4 humores: aire, agua, tierra y fuego. Se creía que el desequilibrio de estos elementos era la fuente de las enfermedades. Los médicos observaban el cielo para entender de qué manera se había roto este equilibrio. Por ejemplo, se creía que la posición de Saturno causaba melancolía y Marte causaba ira. Por eso, el tratamiento no solo se aplicaba con fines físicos, sino también para restaurar una armonía espiritual y cósmica. Imagina que estás enfermo. ¿Te duele el estómago? El médico primero pregunta tu signo zodiacal. Luego intenta averiguar el día y la hora de tu nacimiento. Después estudia el cielo. ¿En qué casa está la luna?
¿En qué signo está Venus? Si el cielo indica que este dolor es por un desequilibrio del elemento fuego, comienza a alimentarte con comidas frías. Te hace una sangría, te aplica sanguijuelas. Incluso, si las estrellas lo dicen, te recomienda ayunar o rezar. Es un método muy lejano a la medicina moderna, pero completamente lógico según el sistema de creencias de la época. Esta interconexión con la astronomía era tan avanzada que muchos médicos eran también astrólogos. Los estudiantes que estudiaban medicina en las universidades tomaban cursos de astronomía y aprendían a leer mapas estelares. Esto convertía a la medicina más en una profecía mezclada con superstición que en una ciencia. Especialmente los nobles, que deseaban purificarse no solo físicamente sino también espiritualmente, aplicaban este tipo de métodos con gran seriedad. Los médicos reales, al tratar a los reyes, elegían las fechas según la posición de las estrellas. Incluso algunos días no realizaban ningún procedimiento médico, porque ese día no había la energía adecuada. Y lamentablemente, estos métodos a menudo no curaban a los pacientes. Pero cuando la gente no sanaba, no se culpaba a los médicos. El culpable solía ser la posición de las estrellas. Se decía, el destino es así. La responsabilidad de la enfermedad se cargaba al cielo. Así, ni el conocimiento del médico ni la precisión del método eran cuestionados. Mientras la gente se retorcía de dolor, se miraba al cielo y se buscaba la solución allí. Como si las estrellas supieran de cada enfermedad y resolvieran cada dolor. Una de las cosas más peligrosas de esta época era la intervención médica en el momento equivocado. Se creía que si se realizaba una sangría o un tratamiento con sanguijuelas cuando las estrellas estaban en mala posición, el paciente moriría. Por eso, a veces los pacientes fallecían sin recibir intervención. Pero aún así, la gente seguía confiando en los médicos. Porque casi no había alternativa. Esta desesperación avivaba aún más la fe en las estrellas. Entre el pueblo se había arraigado la comprensión de que no había otro remedio. Aunque el Renacimiento es conocido como una era de razón y arte, este tipo de prácticas aún eran comunes en la medicina. Sin embargo, con el tiempo la ciencia avanzó, se inventó el microscopio, se descubrieron las bacterias y se sentaron las bases de la medicina moderna. Los médicos comenzaron a diagnosticar mirando las células, no las estrellas. Pero durante mucho tiempo, especialmente en pueblos y ciudades, esta comprensión médica astrológica sobrevivió. Para mucha gente, el cielo seguía siendo la guía más confiable. Por muy extraño que suene hoy, para la gente de esa época esto era perfectamente normal. Porque el acceso al conocimiento era limitado. El método científico no se había desarrollado y se intentaba suprimir el miedo a lo desconocido con fe. Así, la medicina se había convertido no en una ciencia, sino en una especie de sistema de creencias, y en el centro de este sistema estaban las estrellas. La lucha de la gente contra las enfermedades se había convertido en un ritual que bailaba con el cielo. El verdadero tratamiento llegaría mucho después, bajo la luz de la ciencia. La guerra no terminó. Cada ciudad estaba bajo amenaza constante. El Renacimiento fue una época en la que Europa se desprendió de las edades oscuras y se iluminó en el arte, la ciencia y el pensamiento. Pero detrás de esta iluminación había una verdad oculta en las sombras. La guerra nunca había terminado por completo. Cada ciudad, cada pueblo e incluso las aldeas vivían bajo una amenaza constante. Las fronteras no estaban definidas. El equilibrio de poder entre los reinos era frágil y siempre existía la posibilidad de que un enemigo llegara con una invasión o un saqueo. Para la gente, la paz era una pausa temporal en la guerra. Solo las ciudades de esa época estaban rodeadas de altos muros. Cada muro, cada torre, recordaba silenciosamente una amenaza constante esperando.
Las puertas de la ciudad se abrían a ciertas horas del día y se cerraban al anochecer. Las patrullas nocturnas esperaban listas para posibles ataques. La gente sentía la sombra de la guerra incluso en su sueño. Porque no solo los ejércitos enemigos, sino también las bandas de bandidos, los grupos de mercenarios y los rebeldes locales eran una gran amenaza para las ciudades. Una de las mayores amenazas eran conflictos prolongados como la Guerra de los 100 años, cuyos efectos trascendían continentes. Este largo conflicto entre Francia e Inglaterra no solo afectó directamente a los soldados, sino también a la población civil. Los campos fueron incendiados, las aldeas evacuadas, la gente se desplazó masivamente. Las mujeres y los niños tuvieron que proteger sus hogares cuando los hombres se fueron a la guerra. La escasez de alimentos, las epidemias y los problemas de seguridad eran parte de la vida cotidiana. Incluso en tiempos de paz, no reinaba un ambiente de tranquilidad en las ciudades. Porque las relaciones diplomáticas eran débiles y la noticia de la muerte de un rey podía traer luchas por el trono, encendiendo la mecha de una nueva guerra. Incluso los matrimonios entre reinos se habían convertido en una herramienta de negociación política. Si surgía un desacuerdo, estos matrimonios podían ser causa de guerra, y la gente pagaba el precio de estos juegos políticos con sus vidas. A medida que las tecnologías de defensa se desarrollaban, las guerras se volvían más destructivas. Las catapultas, las torres de asedio, los que funcionaban con pólvora, cada uno tenía el poder de arrasar ciudades. Por eso, la población de la ciudad no solo tenía que lidiar con los peligros externos, sino también con las nuevas destrucciones traídas por el avance tecnológico. Cada nuevo invento significaba una amenaza mayor. En las zonas rurales la situación era aún peor. Las aldeas desprotegidas eran a menudo el primer objetivo de los saqueadores. Mientras las tropas militares estaban ocupadas defendiendo las ciudades, los campesinos quedaban abandonados a su suerte. Esta situación creaba un gran miedo y desesperación entre la gente. La gente tenía que abandonar sus hogares y campos y migrar a lugares que consideraban más seguros. Esto traía consigo hambrunas y problemas de vivienda. La guerra también moldeó la cultura y los valores de la sociedad común. Los jóvenes se preparaban para luchar desde la infancia. Las mujeres, mientras lloraban a sus esposos muertos en la guerra, intentaban mantener a sus hijos en pie. Las familias estaban destrozadas, las esperanzas pospuestas. Toda una generación creció sin saber lo que era la paz. Y en medio de todas estas dificultades, la única esperanza del pueblo era un milagro. Quizás un tratado de paz, o quizás la misericordia de un rey. Pero ese milagro a menudo no ocurría. Porque en la Europa del Renacimiento, la guerra no era solo un evento, sino un modo de vida, y sobrevivir era una lucha diaria. Cierra los ojos. Estás caminando por las estrechas calles de una ciudad amurallada. Cada paso, las piedras bajo tus pies recuerdan la sangre derramada en el pasado. Se oye el sonido de una herradura a lo lejos. ¿Quién sabe? Quizás estos son los pasos de una nueva guerra. Si estás listo, pasemos a la siguiente historia. Para los criminales, no hay justicia, sino tortura. En la Europa medieval, el significado de la justicia para alguien que cometía un crimen casi no coincidía con el concepto de ley que conocemos hoy. Era una práctica común que el criminal fuera sometido a severas torturas incluso antes de que su culpa fuera probada. En aquella época no existía un principio como la presunción de inocencia. Incluso, a menudo, probar la inocencia del acusado ni siquiera era posible bajo tortura. No valían los hechos, sino las confesiones obtenidas mediante el dolor. En este sistema, cuando alguien era acusado, si las acusaciones contra él eran ciertas o no, no importaba mucho. Lo importante era que el criminal hablara. Y este hablar a menudo venía acompañado de gritos, alaridos y clamores.
Los instrumentos de tortura se aplicaban a los criminales no con métodos probados, sino con placer sádico. Clavar clavos en el cuerpo, romper huesos, marcar con hierro al rojo vivo, atar pesos al cuerpo de una persona para desmembrarlo eran parte de la comprensión de la justicia de la época, y estas torturas a menudo se realizaban en espacios públicos. El pueblo era testigo de estas torturas, se llevaba a los niños para que lo vieran y aprendieran. El sufrimiento del criminal no solo era un castigo, sino que también se convertía en un elemento de entretenimiento. Cuanto de las acusaciones era cierto se debatía mucho después de que el criminal muriera o confesara. Y muchas de estas confesiones están llenas de casos en los que el criminal mentía ante dolores insoportables. La gente llegaba a admitir no solo sus propios crímenes, sino también los de otros. Solo para que cesara el dolor. Es decir, la lógica del sistema no era revelar la verdad, sino encontrar un chivo expiatorio. Esto se veía con frecuencia, especialmente en los juicios por brujería donde se acusaba de desviación religiosa. La tortura no solo se aplicaba a adultos, sino también a jóvenes e incluso a niños. En muchas ciudades, se consideraba normal castigar a niños mayores de 12 años, y los métodos de castigo no se mitigaban según la edad. Además, en algunos casos, la tortura no se veía como el castigo del criminal, sino como un proceso previo al castigo principal. Es decir, si alguien era torturado, no significaba que luego sería liberado. La tortura era un procedimiento preliminar que, tras obtener la confesión, abría la puerta a la ejecución. Los jueces, los religiosos y la gran mayoría del pueblo creían que estos métodos eran justos. Porque la justicia de Dios solo podía lograrse con este dolor. Los errores no podían ser perdonados sin sufrimiento. Con esta mentalidad, muchas personas inocentes también fueron destruidas. Porque cualquiera que se pensara que hacía el trabajo del diablo estaba condenado a sufrir sin preguntas. Los lugares donde se aplicaba la tortura también eran parte de este sistema. Mazmorras húmedas, sótanos oscuros, celdas malolientes, paredes de piedra que resonaban con gritos de dolor. Las torturas realizadas aquí no solo creaban una destrucción física, sino también un colapso espiritual. Las personas que salían de estas habitaciones nunca volvían a ser las mismas. La mayoría quedaban discapacitadas, algunas perdían la razón. Una razón por la que este terrible sistema continuaba era la creencia de la gente en él. La creencia de que los torturados se lo merecían calmaba la conciencia de la sociedad. Había una multitud que, pensando que su propio dolor era temporal, cerraba los ojos al sufrimiento permanente de otros. Por eso, la tortura no solo era parte de la justicia, sino también del alma social. Comparado con los sistemas legales de hoy, la justicia medieval era completamente una demostración de poder y miedo. No había justicia, había venganza. No había ley, había sentimiento. Y a menudo, no dominaba la verdad, sino el silencio. Porque quien sufre no habla. Y quien no puede hablar nunca puede explicar su inocencia. En la Edad Media, ser criminal comenzaba con una decisión. Pero el verdadero infierno comenzaba cuando se cerraba la puerta de las salas de tortura. Y dentro de este sistema oscuro, alguien que intentaba probar su inocencia era considerado el mayor criminal. Porque resistir era alterar el orden. Por lo tanto, las torturas silenciaban no solo los cuerpos, sino también las conciencias. Si vives en un pueblo, ni siquiera tu parentesco es seguro. No hay registros de población. Ahora cierra los ojos e imagínate a ti mismo en un pequeño pueblo europeo a mediados del siglo XV. Te despiertas con el sonido de las campanas, pero ¿quién las tocó? ¿Tú? ¿Tu vecino? ¿Alguien murió? ¿Nació alguien? ¿Quién tiene un registro? No tienes certificado de nacimiento, ni identificación,
ni un sistema que siga tu árbol genealógico. Simplemente existes, pero a los ojos del Estado, no existes. A los ojos de la Iglesia, tampoco. Porque eres un campesino. Porque eres una persona común. ¿Registros de población? Eso era solo para la familia real y los clérigos. En esta época, incluso los que vivían en ciudades tenían a duras penas un registro de existencia, mientras que en las zonas rurales esta situación se dejaba completamente a la memoria personal. ¿La fecha de nacimiento de tu abuela? Solo se recordaba como justo antes de la gran hambruna, o con referencias místicas como cuando se vio el cometa de cola roja. Esto significaba que la edad, los derechos, la propiedad o la herencia de cualquiera dependían casi completamente de rumores. Quién eras a menudo dependía de quién te conocía. La única garantía basada en un documento escrito era quizás un matrimonio eclesiástico. Pero incluso eso no siempre se registraba. Si eras un campesino, ni siquiera eres el dueño de la tierra donde vives. Existes como un alquiler de los señores feudales. La casa donde vives es de ellos, el campo donde trabajas es de ellos, incluso el hijo que nace es casi de ellos. Porque no tienes nada registrado a tu nombre. Ni escritura, ni certificado de matrimonio, ni documento de herencia. Solo hay tradiciones orales. Solo las historias que cuentan los ancianos del pueblo. Pero cuando llega una epidemia, estalla una guerra o simplemente faltas tú, el Estado solo te recuerda a la hora de pagar impuestos. Entonces solo cuentas como una cabeza. A veces la gente desaparecía de repente. ¿Huyeron? ¿Murieron? ¿Se fueron a otro pueblo? Nadie podía saberlo con seguridad. Porque no se borraban de ningún lado. No estaban escritos en ninguna parte, para empezar. Por lo tanto, cuando alguien cometía un crimen, rastrearlo era casi imposible. Lo mismo para probar su inocencia. ¿Buscas un testigo? Quizás la única persona viva es el responsable de ese evento. Porque la ley escrita para la gran mayoría del pueblo solo estaba al nivel de un rumor. ¿Contratos? Estos también generalmente se quedaban en palabras. Y cada nueva generación que nacía en este sistema crecía en un vacío no registrado. Aparte del Estado, la Iglesia y los nobles, nadie sabía exactamente quién nacía, cuando moría, se casaba o tenía hijos. Todo comenzaba con probablemente y supuestamente. Por eso los lazos familiares a menudo también eran ambiguos. La persona que creías que era tu hermano podía resultar ser tu primo. La persona que pensabas que era tu madre podía ser en realidad tu tía. Porque quién era quién a menudo solo vivía en rumores. Así era el rostro rural de la Edad Media. Tu identidad era ambigua, tu existencia era como una sombra que se deslizaba en el tiempo, imposible de probar. Quizás morirías sin que tu nombre fuera escrito en un libro de la Iglesia. Quizás nadie recordaría siquiera que habías existido en este mundo. Entonces, mira ahora. Cuán valiosos son incluso los documentos de identidad, registros de nacimiento y árboles genealógicos de hoy, ¿verdad? Porque alguna vez, solo nacer requería prueba. Viajar era como un suicidio. Podías ser robado, podías morir. En el mundo en que vivimos, tomar un avión, subir a un autobús o ir de una ciudad a otra en coche para la mayoría de nosotros es solo una cuestión de tiempo y presupuesto. Pero ahora cierra los ojos e imagínate en la Europa del Renacimiento. Cada paso es peligro, cada encrucijada es incertidumbre. La experiencia de viaje que hoy se nos presenta como turismo,
En esa época era literalmente una cuestión de vida o muerte. Porque viajar era, en el sentido más literal, flirtear con el suicidio. Primero, comencemos con el estado de los caminos. No hay asfalto, no hay señales, los mapas son incompletos, y lo más importante, no hay seguridad en absoluto. Incluso las carreteras principales son un mar de barro o senderos estrechos abiertos por carruajes tirados por caballos. Y si te adentras en áreas boscosas, cuando cae la noche, los únicos seres vivos además de ti serían bandidos merodeando a la luz de la luna. Además, estos bandidos no solo te quitaban tu dinero. También se llevaban tu ropa, tu comida, tu caballo, y si no tenías suerte, tu vida. El robo no era una posibilidad. Era casi una certeza. ¿Y el alojamiento? No existía el concepto de hotel. Había posadas, pero la mayoría de estas posadas eran oscuras, sucias e inseguras. Las camas estaban llenas de chinches y ratas. Tu comida podía estar envenenada. Tu vino podía estar adulterado. Y nunca podías saber qué tipo de acuerdo se estaba haciendo o qué pelea estaba ocurriendo en la habitación de al lado. Dormir por la noche requería valor. Si te enfermabas, que Dios te ayuda. Como viajero, encontrar un médico en los lugares que visitabas era casi imposible. Además, las enfermedades se contagiaban más rápido a cuerpos extranjeros. Porque tu inmunidad era vulnerable a los microbios locales. Una lesión o infección, si no se trataba, podía resultar en la muerte en semanas. Incluso una simple herida en la rodilla podía llevarte a la muerte. Además, no existía algo como una identificación. Si algo te ocurría en un pueblo, no habría nadie que te conociera. Si se cometía un crimen y tú eras inocente, no había un papel o un sistema de registro digital para probar quién eras. Decir soy de tal ciudad no era suficiente. Si te encontraban muerto, ni siquiera recordarían tu nombre. Serías enterrado en una tumba sin nombre. Y, por supuesto, viajar era aún más difícil para las mujeres. Una mujer que viajaba sola era casi automáticamente etiquetada como una caída. Había riesgo de agresiones sexuales, secuestros o matrimonios forzados. La mayoría de las mujeres viajeras viajaban disfrazadas de hombre o en grandes grupos. Que una mujer sola llegara sana y salva a su destino se consideraba un milagro. Además, estaban las aduanas, los puntos de impuestos, las barricadas establecidas por pequeños reinos, los señores que pedían permisos de paso. Por cada cruce podías tener que pagar un impuesto separado. Podían confiscar las mercancías, la ropa o incluso los animales que llevabas contigo. Viajar no solo era un riesgo, sino también una grave carga financiera. Y finalmente, la falta de información. No tienes información sobre el lugar al que vas. Ni una guía, ni internet, ni una foto tomada de antemano. Quizás alguien que había estado allí antes te contó algo, pero su veracidad es desconocida. Así que salir a la carretera era caminar hacia lo desconocido, y al final de ese desconocido te podía estar esperando la muerte. Hoy vemos los viajes como comodidad y placer. Sin embargo, en la Europa del Renacimiento, esto era un desafío que requería coraje, habilidades de supervivencia y un poco de suerte. Imagina vivir en una época en la que, por el conocimiento, el comercio o la fe por los que emprendiste el viaje, arriesgabas tu vida en cada paso. En esta era donde los viajes se convierten en una canción, una película o una publicación de Instagram, debemos enviar un saludo a aquellos intrépidos viajeros del pasado. Porque ellos realmente estaban en el camino. Y además, cara a cara con la muerte. El Renacimiento parece hermoso, pero si estuvieras dentro, no sobrevivirías. El periodo del Renacimiento. Una era adornada con arte, ciencia, música,
brillando como una edad de oro para la humanidad. Rostros elegantes en las pinturas, escenas divinas en los frescos, nuevas ideas en los libros. Un periodo que a menudo nos hace decir ojalá hubiera vivido en esa época, cuando miramos hacia atrás desde hoy. Sin embargo, detrás de esa elegancia, esa estética y esa explosión intelectual yacen realidades tan oscuras y difíciles que si tú, como persona común de hoy, cayeras en esa época, sobrevivir más de una semana sería un milagro. Primero que nada, debes saber esto. El periodo que llamamos Renacimiento no fue solo una era en la que vivieron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Galileo. También fue una época en la que miles de personas fueron quemadas por nada, las epidemias campaban por las calles y la mayoría de la sociedad era analfabeta. No había libertad, no había expresión. La opinión de una persona común no tenía valor. El arte puede ser hermoso, pero es difícil sostener un pincel con el estómago vacío. La ciencia puede ser importante, pero las ideas que no podían superar los muros de la iglesia se ahogaban en su interior. Cuando pensamos en el Renacimiento, nos vienen a la mente intelectuales caminando por las calles de piedra de Florencia. Pero, ¿y la gente común? Para ellos, el Renacimiento no significaba mucho en la vida diaria. Un campesino iba al campo antes del amanecer. Trabajaba todo el día. Si se enfermaba, iba al sacerdote, no al médico. Porque el conocimiento de los médicos se limitaba a los mapas estelares. Porque no había alfabetización, no había comunicación, no había transporte. El esplendor del Renacimiento era solo para aquellos que tenían acceso directo a él. La limpieza era un concepto casi desconocido. En muchas ciudades del Renacimiento no había sistema de alcantarillado. La gente arrojaba sus desechos por la ventana. Por eso, al caminar por la calle, nunca se sabía qué podía caer sobre la cabeza. Caminabas no sobre barro, sino entre desechos humanos en tus zapatos. ¿Jabón? Se consideraba un artículo de lujo. Solo se encontraba en las casas de los ricos. Los pobres vivían meses, quizás años, sin bañarse. Esto creaba un terreno ideal para la propagación de enfermedades. Ser mujer era una tortura. Una vida privada de educación, carente de derechos, a la sombra del hombre. Las jóvenes se casaban incluso antes de la adolescencia, enfrentando el riesgo de morir en el parto. El parto en sí mismo era una causa de muerte. No había entorno estéril ni médico especialista. Venía una partera o una anciana y hacía el parto con oraciones. Si morías, se decía que era el destino. Si sobrevivías, se te consideraba afortunada. ¿El sistema judicial? Olvídalo también. Si no eras rico o estabas bajo la protección de un noble, se te consideraba culpable incluso si eras inocente. ¿Pruebas? ¿Testigos? No existían tales cosas. Solo un rumor era suficiente para que una persona fuera quemada, ahorcada o exiliada. Para las mujeres, la situación era aún más terrible. Acusar de brujería era tan fácil que vivir sola, tener un gato negro o salir de noche era suficiente para hacerte pensar que eras una bruja. ¿Decidiste viajar? Ten cuidado. En la Europa del Renacimiento, ser robado, secuestrado o incluso asesinado en los caminos era un caso común. No había caminos seguros. Los viajes duraban días, semanas. No había mapas ni señales de tráfico. Sin un guía, llegar a algún lugar era casi imposible. Además, los lugares para alojarse tampoco eran seguros. En el momento en que eras un extraño, todos podían considerarte una amenaza potencial. Digamos que quisieras consolarte con el arte, pero si ni siquiera eras artista, el arte seguía lejano para ti. ¿Quieres leer un libro?
Eso no es posible en una sociedad analfabeta y sin libros. Las bibliotecas solo estaban cerca de la iglesia o la corte. La gente no tenía oportunidad de acceder a la información. Como máximo, lo que oían eran los sermones de la iglesia. Estos generalmente se basaban en la obediencia, el miedo y el pecado. En conclusión, detrás de ese magnífico cuadro del Renacimiento yace una enorme oscuridad. Por supuesto, este periodo fue un gran punto de inflexión para el arte y la ciencia. Pero para la gente común, no, para ellos esta era fue un periodo en el que incluso sobrevivir era un lujo. Si dices, ojalá hubiera vivido en esa época, al mirar al pasado, piénsalo de nuevo. Porque estás mirando el Renacimiento desde fuera. Si estuvieras dentro, probablemente no sobrevivirías. Al buscar la luz de la historia, no debemos olvidar sus sombras. Si estas oscuras pero instructivas aventuras te interesan, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.